Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Mañana Estados Unidos conmemorará una de las fechas más dolorosas de su historia y de la humanidad: los ataques terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. Y es que 2.996 vidas se perdieron aquel día y se estima que unas 1.500 después por las secuelas del atentado brutal que cambió la historia del mundo definitivamente. Para comenzar, queremos que vean esta historia que muestra el drama de quienes perdieron a sus seres queridos. Alexis y Amanda tenían 4 y 6 años cuando su madre murió en el piso 96 de la Torre Norte. Los recuerdos que tienen de ella viven en las historias que cuentan sus familiares. A su corta edad, era difícil asimilar que el peor ataque terrorista en suelo estadounidense les arrebataba a su progenitora, Rosa María Feliciano. Me acuerdo llegar a la casa de mi abuela y ver a mi tía Blanca, mi abuela y mi papá llorar en la cocina. Crecimos sin nuestra mamá, al cuidado de nuestra abuela. Mi abuela, y ella estaba enferma, y cuando estaba chiquita yo no entiendo. Yo no entendía, y a medida que iba creciendo entendí que quería ayudarla y a gente como a ella. Ellas representan toda una generación que creció con la tragedia, a quienes el dolor las hizo madurar y entender la importancia de ayudar a otros. Por eso y ahora, en su edad adulta, ambas eligieron honrar a su madre, sirviendo a la comunidad. Ahora mismo yo voy a la Universidad de Premedicina porque quiero convertirme en una doctora. Y Amanda estudia para ser consejera en salud mental infantil. Estando en la universidad tenemos que reflexionar mucho en nosotros mismos y me hace pensar en todo esto todo el tiempo. Y me gustaría mucho poder ayudar a los niños que perdieron a sus padres o sus familiares siendo jóvenes. 2 décadas después no ha sido fácil aceptar que Rosa María ya no está. Aquella contadora divertida y luchadora, como la describe su familia, que murió a sus 31 años, llena de proyectos e ilusiones. Blanca, su hermana mayor, no supera el dolor de su partida. Para mí, yo sentí como que se me fue la mitad de mi corazón, porque ella era mi hermana la pequeñita y yo ayudé a mi mamá a criarla. Me acuerdo como ahora cuando ella nació. Como todos los años, la familia Feliciano le rinde homenaje a Rosa María acá en el número 16 de la Fuente Norte, donde justamente se encuentra grabado su nombre. Desde Nueva York, Ángela González para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pues bien, vamos a hablar de este duro episodio y por ello hemos invitado a María Teresa Aya, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como docente en Colombia y Chile y ha sido directora de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Daniela. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Doctora María Teresa, ¿qué recuerda usted de ese día terrible de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono? ¿Cómo vivió ese momento? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que muchos de nosotros en esta generación tenemos marcado ese momento cuando nos enteramos de lo que había pasado con el World Trade Center y el ataque a las Torres Gemelas. Yo estaba, me acuerdo perfectamente bien, en el carro, iba camino a la universidad, iba por la Circunvalar, acaba de pasar Monserrate, hasta ese detalle me acuerdo, cuando me llamó mi mamá y me dijo: hay una cosa terrible en la televisión, se está cayendo el World Trade Center, parece que un avión se estrelló. Yo me quedé pensando y lo primero que se me vino a la cabeza es: esto no puede haber pasado otra vez. Ya en el año 93 había habido un atentado. Dije, ¿será que este señor Bin Laden reapareció? ¿Será un atentado? ¿O será, como hemos visto en tantas películas, una avioneta que se estrelló? Ya con el segundo avión, ese sí ya lo pude ver en el computador a través de videos en la universidad, sabíamos que era un ataque terrorista y realmente fue un momento que cambió al mundo, un antes y después. Generó nuevos enemigos, generó nuevas alianzas, generó una nueva manera de entender el mundo, pero sobre todo un nuevo maniqueísmo. Es decir, empezó a estarse o están conmigo o no lo están, que ha marcado los últimos 20 años. Pero fue un momento doloroso, impactante, de esos que uno no cree que le va a tocar ver en la vida, sino en la televisión, y realmente fue un momento muy duro para vivir.
Muy duro, definitivamente, como usted lo dice. Yo creo que muchos de esa generación recuerdan como si fuera una película, tal vez. Muchos se negaban a creer la realidad de ese momento, ¿no? Fue impresionante. Doctora María Teresa, ¿cómo logró una red terrorista ejecutar semejante golpe en el corazón económico y militar del país más poderoso del mundo sin que nadie lo advirtiera? Ahí la clave, Daniela, es sin que nadie lo advirtiera, porque ya Bin Laden y Al Qaeda habían perpetrado un primer ataque terrorista en el año 93, es decir, 8 años antes, y también en el World Trade Center, esta vez con camiones bombas que pusieron en el sótano de uno de los edificios y explotaron. Sin embargo, la carga fue mínima y la estructura resistió y no pasó a mayores. Entonces, sin que nadie lo advirtiera, el FBI y la CIA sabían divinamente quién era Bin Laden. Es más, ya el gobierno del presidente Bush y con anterioridad el de Clinton, después de los ataques, habían de alguna manera pedido a Afganistán de manera indirecta, porque no tenían relaciones con ellos, que les entregaran a Bin Laden, que no se convirtieran en territorio de terroristas, que por favor les entregaran a Bin Laden, pero con esa guerra tribal que se estaba viviendo en los años 90 y hasta el 2001 en Afganistán, nadie hacía caso de estas pretensiones de Estados Unidos. Es más, 2 días antes del atentado, el 9 de septiembre, la Alianza del Norte, su líder, se llamaba Massoud, eran los grandes enemigos de los talibanes en ese momento, digamos, la contraparte en una guerra tribal muy fuerte. Los talibanes habían logrado matar a este señor Massoud el 9 de septiembre. Y dice la historia, y dicen, es muy fácil con el retrovisor y muy doloroso hacerlo a veces, pero dicen que si este señor no lo hubieran matado en esa fecha, tal vez cuando Estados Unidos le dijera a los talibanes de nuevo, por favor, no guarden terroristas, entréguenos a Bin Laden, ellos con tal de quitarse la presión de Estados Unidos y poder librar su guerra en paz con la Alianza del Norte, a lo mejor hubieran podido negociar algo. Pero a este señor lo matan 2 días antes de los atentados, los talibanes están absolutamente empoderados en su más alta gloria el 11 de septiembre y todos los ruegos de que entreguen a Bin Laden después de eso entran en oídos sordos, porque ellos ya se creen victoriosos, dueños de Afganistán, y no van a entregar a nadie y no le van a hacer caso a nadie de lo que les digan. No. Doctora, ¿por qué un Osama Bin Laden y su organización planeó y ejecutó esos atentados? La historia se remonta al año 78 en realidad, que la Unión Soviética decide invadir Afganistán, ayudar a una junta militar comunista que estaba en el poder apoyada por ellos, a combatir una guerrilla, se llamaban mujahidines, guerreros de Dios, muchachos jóvenes que lo que querían era poder expresarse libremente en su religión, practicar su religión frente a una junta militar que era de corte comunista. Y el comunismo es ateo, y uno no puede ser musulmán y ser ateo, es una incoherencia de términos. Entonces había este grupo de guerreros de Dios, muchachos jóvenes, todos peleando por poder practicar el Islam. Cuando entra la Unión Soviética en la guerra, Estados Unidos, Guerra Fría, dice, ahí está la Unión Soviética, pues yo también voy a entrar a pelear contra la Unión Soviética. Pasan 10 años, año 89, la Unión Soviética colapsa, en parte por las inversiones y las pérdidas en Afganistán. El caso es que colapsa y Estados Unidos dice, misión cumplida, yo de aquí me voy. Ya la Unión Soviética no existe. Estos muchachos jóvenes guerreando, los mujahidines, entre ellos Osama Bin Laden, dicen, a ver, ¿cómo así que usted se va y nos deja? Si el objetivo sigue acá, esto sigue siendo un país comunista y ateo, no podemos permitir que sea un país ateo. Ellos, ni Estados Unidos, pienso yo, ni Bin Laden captaron que esos 10 años de amistad fueron un corto instante en el tiempo de una historia mucho más larga y que realmente ninguno de los dos tuvo nunca el mismo objetivo. Estaban ahí por coincidencia, los unos contra la Unión Soviética, los otros por razones religiosas. Pero sus objetivos no coincidían más allá. Cuando Bin Laden se queda solo y no entiende esto, empieza a resentir a Estados Unidos, porque empieza una guerra de guerrillas en la que los pakistanes intervienen, igual que algunos otros, y le ayudan a las facciones rivales de él. Entonces él dice, ¿cómo es esto?
primero se va, después vuelve a Afganistán. ¿Cómo así que no me están ayudando a mí? ¿Cómo así que están ayudando a otras facciones? Y empieza a gestar un odio contra Occidente, contra Estados Unidos por dejarlo vulnerable, contra Estados Unidos por irse, y se refleja en ese primer instante en el 93. Luego puso unas bombas en embajadas de Estados Unidos en África, 2 bombas hacia finales de los 90, y finalmente dice, perfecto, a mí me van a tener que escuchar, porque ellos se van a arrepentir de lo que hicieron, y hace el atentado en las Torres Gemelas en el 2001. Es una revancha contra Occidente por haberlo dejado vulnerable, sin protección frente a otros grupos, y ni siquiera haberlo seguido apoyando como sí apoyó Pakistán a otros grupos después del 89. ¿Y cuánto dolor ha causado esa revancha, doctora María Teresa? Vamos a detenernos un poco acá y quiero que veamos la historia de un sobreviviente que refleja la tragedia que vivieron quienes se encontraban en el interior de las Torres Gemelas. Veamos. La increíble historia de William Rodríguez ha sido registrada una y otra vez por cientos de medios en el mundo, incluida La Voz de América. Sus memorias siguen tan vigentes como hace 20 años. Recuerda su recorrido por el lugar en el que fue rescatado y como un tesoro guarda la llave maestra por la que muchos lo llaman héroe. Con ella pudo abrir puertas por las que cientos pasaron para renacer, incluido él mismo. Yo nací el 11 de septiembre nuevamente porque a mí me sacan de los escombros cuando yo pensaba que ya no me quedaba un minuto más de vida. Se me cayó el edificio entero encima y sobreviví bajo los escombros sin romperme un hueso, que es un milagro de por sí. Aún habiendo salvado cientos de vidas, William siente que lo que hizo en medio de la tragedia no fue suficiente. Todavía, 20 años después, yo tengo la culpabilidad del sobreviviente. ¿Por qué sobreviví yo y no mis amigos? ¿Por qué estoy yo aquí y no ellos? Tras 20 años, con su experiencia de primera mano, reconstruye en su mente los recuerdos impregnados en su memoria como sobreviviente del ataque terrorista que cambió la historia del mundo. A veces cuando huelo cartón mojado, lo que me viene a la mente era cuando yo me tiraba debajo de las puertas para mirar en las oficinas a ver si había gente y los filamentos de las alfombras se me metían por la nariz. Quienes nacieron después de 2001 viven en un mundo diferente. Antes no te paraban en los aeropuertos, antes no te pedían identificación para cualquier cosa, no existía el Homeland Security, no existía el Acta Patriota. Desde 2006, William trabaja en un documental para el que cuenta, incluso con voces que ya se han apagado. Se creó la comisión del 11 de septiembre que investigó todo lo que pasó, pero creo que quedaron muchas preguntas sin resolver. A cada persona le tocó una tragedia diferente. Y esto lo motiva a no dejar de contar su historia, pues no quiere que el recuerdo sea tergiversado o manipulado por lo que llama una política de miedo, si son otros, sino los sobrevivientes como él, quienes difunden su propio testimonio de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Doctora María Teresa, ¿usted cree que los terroristas calcularon el desastre que iba a ocasionar este ataque, es decir, el colapso de las torres? ¿Esa magnitud estaba planeada? Yo no sé qué tan planeada estaba la cantidad de muertos que iba a haber, pero cuando uno estudia el terrorismo, uno de los objetivos del terrorismo es causar el mayor susto, el mayor miedo en la población que puede sentirse vulnerable, y los muertos, las víctimas, desafortunadamente, y suena terrible, siempre son las personas que no están involucradas de manera directa en el conflicto. Un ataque terrorista busca a la población más vulnerable y a veces más alejada de su propio objetivo. Uno pensaría que el objetivo hubiera podido ser el presidente Bush, pero matar al presidente Bush, además de toda la logística que implicaba, pues bueno, perfecto, uno cuando asume esos cargos asume ciertos riesgos, pero matar a esta señora Rosa María, que oíamos la historia al principio, ¿por qué? Eso hace que los demás nos sintamos todos vulnerables, y eso es una de las máximas del terrorismo. Miremos los ataques alrededor del mundo y siempre los que pierden la vida, los que mueren, son personas tal vez alejadas de ese mundo de las decisiones políticas, pero que generan ese susto, ese miedo, y por ende generan una presión enorme sobre los gobiernos. Yo no sé si estaba planeado que muriera tanta gente, pero sí sé que fue un drama terrible y algo que nunca debió haber pasado. Sí, señora. Hasta ese momento, ¿cómo se enfrentaba el terrorismo en el mundo? Hasta ese momento hablábamos de terrorismo, sobre todo después de los años 60 y 70,
lo llamamos terrorismo de la liberación. Por ejemplo, teníamos figuras como Yasser Arafat, que usaban el terrorismo como arma para llamar la atención sobre el Estado de Palestina y la necesidad de que hubiera un segundo Estado. Entonces tenían un objetivo y el terrorismo era un fin que justificaba los medios. Así lo mismo teníamos en África, la muerte de Wombat. En fin, los atentados desde los años 60, 70 venían con un objetivo, llamémoslo de cierto modo, político, de independencia, siempre tratando de generar miedo en las víctimas que estaban alejadas de los momentos decisorios. Pero con el 11 de septiembre uno se pregunta, ¿cuál era el objetivo de Bin Laden? ¿Cambiar el sistema político americano? No, eso nunca fue su objetivo. ¿Pelear por la independencia o el reconocimiento político de Afganistán? Tampoco. Entonces, ¿cuál era su objetivo más allá de esa revancha, ese hacerle daño a Occidente? Aquí es donde interviene en cierto modo la religión, el hecho de que él reivindicara su propia interpretación de la religión diciendo yo tengo que atacar a los infieles, un poco como si siguiéramos en la guerra de las cruzadas del medioevo. El que no es fiel a Mahoma es un infiel y yo tengo el deber de atacarlo y de acabar con él. En ese sentido, todos somos posibles víctimas de un atentado terrorista. El terrorismo cambió y la vulnerabilidad de todos nosotros aumentó. Y después de ese 11 de septiembre, ¿cómo cambió esa lucha o esa estrategia contra los terroristas, doctora María Teresa? Aquí hay varias cosas interesantes. Una, Naciones Unidas trató para su aniversario, para sus 60 años en el año 2005, de sacar un libro blanco que definiera el terrorismo a nivel internacional y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque definir el terrorismo, hay tantas definiciones como estados en Naciones Unidas. Hablaba ahorita de Arafat. Para algunos Arafat es este terrorista que ideó muchas muertes y muchos atentados en los años 70, pero recordemos que después en los años 90 gana el premio Nobel. Lo gana precisamente por repudiar el terrorismo como medio para lograr su fin, para repudiar el terrorismo como un arma de guerra. Pero en los países árabes y en algunos países africanos seguían hablando del terrorista libertador. Entonces no se ponían de acuerdo en Naciones Unidas. Estados Unidos sí saca unas definiciones de las cuales hay 4 puntos importantes a rescatar. ¿Qué es terrorismo? Terrorismo tiene que tener un fin político, es decir, tiene que haber una idea política detrás. Esto para evitar una guerra contra el terrorismo, es decir, de tanques y volver a mandar soldados, por ejemplo, en un ataque como el que hubo en Tokio muchos años antes con el gas sirín en el metro. No, vamos a hablar de terrorismo político, no de casos aislados. 2, las víctimas tienen que ser personas vulnerables que no estén relacionadas con el poder político. Eso es un atentado terrorista. Cuando uno está en el poder político, como decía antes, uno asume una responsabilidad y una de ellas es el riesgo a la vida. Entonces, las víctimas son inocentes. 3, las armas, los métodos que utiliza el terrorismo son no convencionales. Es decir, yo no voy a usar una UCI, una ametralladora, una escopeta. Puedo usarla, pero prefiero armas como un avión comercial. Prefiero armas como en su momento, hace muchos años en Colombia, las pipetas de gas. Son armas que no son convencionales, pero que generan un daño enorme y sobre todo llaman la atención. Y ese es el 4º componente de la definición de Estados Unidos de terrorismo, y es llamar la atención, tener cubrimiento mediático, que la gente lo siga a uno, que miren lo que está haciendo. Eso para ellos es un objetivo importantísimo del terrorismo. Entonces, ¿qué cambia? Se le agrega el adjetivo político. Vamos a hacer la guerra contra el terrorismo, pero el terrorismo político, aquel que tiene un fin político y donde yo pueda en blanco y negro decir cuáles son mis enemigos. Los talibanes son mis enemigos. Al-Qaeda es mi enemigo. ¿Quién es mi enemigo? Y de ahí la importancia, por ejemplo, que toma en el siglo XXI la lista de terrorismo que genera el Departamento de Estado en los Estados Unidos y también la Unión Europea. Pues, doctora, vamos a detenernos un poco acá, porque ahora quiero que veamos este informe que refleja el drama y el olvido en el que han caído quienes ayudaron en la remoción de los escombros. A muchos de ellos los aquejan hoy las enfermedades y otros han fallecido por las secuelas que le dejó el polvo que respiraron durante el cumplimiento de esta dura tarea.
Detrás de la tragedia del 11 de septiembre hay caras que no han sido reconocidas a lo largo de estos 20 años. Se trata de los limpiadores migrantes de la zona cero, varios de ellos colombianos, que tras los ataques duraron 8 meses recogiendo escombros donde se erguía el World Trade Center. Retiraron 1.8 millones de toneladas de desechos por un poco más del mínimo en aquel entonces, entre 7.5 y $10 la hora. Sentir la necesidad de ayudar, de estar ayudando aquí, de venir a ayudar a rescatar, a ver qué podía hacer. Y por eso fue importante. Sentía que tenía que estar aquí. Lo que no sabían era que su voluntad, pero también las ganas de trabajar, les ocasionaría graves problemas de salud en el futuro, que la exposición al asbesto y otros materiales tóxicos como el plomo los llevaría a enfermedades como el cáncer. La mayoría goza de una cobertura médica, pero muchos no han recibido indemnizaciones. Rubiela Arias padece varias enfermedades respiratorias y estomacales, además de estrés postraumático, entre otras secuelas mentales. Trabajamos en el rojo, se encontraban cuerpos también, pedazos de pie, zapatos. Actualmente cuenta con una residencia en Estados Unidos, pero no la consiguió por su trabajo entre los escombros y se dedica a ayudar a otros que están buscando regular sus papeles. Lo de que la gente en 911 no nos hayan dado papeles es una injusticia porque se perdió lo más preciado que es la salud. Y nos contaminamos. Rosa Duque, limpiadora guatemalteca que respira con dificultad, reclama la residencia permanente para todos los que trabajaron en la zona cero. Cuando uno se ofreció a ir a trabajar, no le preguntaron, ¿tú eres ciudadano? ¿Tú eres residente? No preguntaron eso. Y hoy, casi 2 décadas después, Lucely Gil, también colombiana, es sobreviviente de cáncer de mama, uno de los más frecuentes en las mujeres que estuvieron en el sitio de los atentados, y tiene un brazo que casi no puede mover. Me da un dolor fuerte, como si fuera que se metieran por allá y no puedo mover los dedos. Recibió $40.000 en 2018, pero sin poder trabajar, se acabó el dinero en pagar deudas. Fueron mentiras que nos iban a ayudar, porque yo le digo una cosa, de verdad que estamos discriminadas porque nosotros para ver a Nueva York limpio tuvimos que pasar por muchas cosas. Según el Fondo Federal de Indemnización a las Víctimas, más de 2.000 limpiadores, rescatistas y policías murieron debido a enfermedades vinculadas al 911. Hoy los que siguen con vida solo piden algo a cambio, que no los olviden. A propósito de este informe, doctora María Teresa, muchos no saben que además de los casi 3.000 muertos que dejaron los atentados, pues al menos otras 1.500 personas han muerto por estas secuelas de esos ataques, de esa gigantesca nube de polvo que se produjo luego del colapso de las torres. Son cada vez más y más historias lamentables las que se vienen sumando en los últimos años, ¿no? Eso es terrible. Todos son víctimas de un atentado que no debió haber pasado, pero es terrible porque se van a seguir sumando. Yo creo que esos números no son definitivos todavía. Sí, es lo más triste. Doctora, hay la sensación de que es muy poco lo que se ha hecho en esa lucha o lo que se puede hacer frente a los terroristas. Veamos lo que pasó en Francia, en España, en Londres, por ejemplo. ¿Usted cómo lo ve, esa lucha? Yo creo que mientras sea la lucha con un enemigo que no tiene un territorio, una casa, una organización, una estructura que uno pueda decir solamente están ahí, sino que sea un enemigo que sigue reclutando en las calles, que sigue reclutando entre los descontentos, que sigue vendiendo la idea del paraíso y la gloria para aquellos que se inmolan, como en estos casos, desafortunadamente vamos a tener atentados. Podemos perseguir a las grandes redes, podemos perseguir a lo que queda de Al-Qaeda en Afganistán, podemos perseguir a ISIS o a ISIS Khorasan en Afganistán, pero siempre que haya una persona resentida, que crea que realmente le va mejor inmolándose y va a llegar al cielo, y en la tierra lo único que tiene es, por ponerlo al otro lado, un infierno, enfermedades, hambre muchas veces, odio. Desafortunadamente, combatir el terrorismo es muy difícil acabarlo. Y es una tristeza y una lástima pensar en eso en un día como hoy, cuando estamos recordando esta tragedia hace 20 años. ¿Y esto incide o tiene que ver en el por qué los movimientos extremistas como Al-Qaeda, el Estado Islámico u otras organizaciones siguen vigentes? Sí, y yo creo que desafortunadamente es algo que va a seguir vigente por muchos años y décadas. A uno le pueden quitar muchas cosas en la vida,
A uno le pueden hasta privar su libertad en ciertos casos, pero a uno nunca le pueden quitar sus creencias y su religión. Y mientras en las creencias de estas personas esté el que ellos están actuando por un bien mayor, de alguna manera creyendo de verdad eso, va a ser muy difícil combatirlo en un 100%. Doctora, esto también nos hace pensar en la llegada de los talibanes al poder. ¿Es una prueba también de lo anterior, de lo que venimos hablando? ¿O cómo lo entendemos? Yo creo que los talibanes siempre han estado en Afganistán, no es que llegaran, volvieron al poder. Lo que pasó hace 20 años de alguna manera es como si yo tomara el conflicto de Afganistán, esta guerra tribal de los años 90, no hablar de 200 años de guerra tribal en Afganistán, pero tomemos los últimos 10 años, esa guerra entre la Alianza del Norte, entre Massoud, entre los Haqqani, entre los talibanes, y de pronto, con el 11 de septiembre, de alguna manera la intervención de Estados Unidos puso en el congelador esta guerra tribal. Cogió el conflicto, los talibanes se fueron, lo metieron en un congelador y ahí quedó. Ahora que Estados Unidos se fue, es como abrir la puerta al congelador y el conflicto se empieza a derretir y empieza a surgir de nuevo. Entonces, más que una llegada, es retomar el conflicto donde estaba hace 20 años y algunas de estas ideas de ellos siguen estando vigentes. Hay temas culturales y temas religiosos que siguen estando en la palestra, el tema de las mujeres, el tema de los que no creen, el tema de los que colaboraron con Estados Unidos son ahora vistos como traidores en un país donde la traición tiene unas penas gravísimas de muerte. Es decir, el conflicto lo que pasó es que quedó congelado por 20 años y ahora de alguna manera se retoma lo que estaba pasando en los 90. Uno esperaría sin tanta violencia y que algo hayan aprendido en 20 años, pero es el conflicto tribal que ha marcado décadas y siglos de la vida en Afganistán. Doctora, ¿qué lecciones podríamos de pronto concluir que nos van quedando o que nos quedaron mejor al mundo después de esos atentados? Yo creo que de todas estas lecciones de la guerra, yo soy pacifista, yo siempre pienso que uno aprende que la paz es mejor en cualquiera de sus variantes que la guerra, pero también que estas intervenciones tan largas no sirven, no es lo que el sistema internacional necesita. Una guerra de 20 años, un desgaste de 20 años, como vemos, no deja en la mejor posición a Estados Unidos, si bien más del 50% de su población aprueba el que se hayan salido y en su momento el que estuvieran ahí. Pero el desgaste es muy fuerte y yo creo que hay que aprender a relacionarse con los demás de una manera distinta, en un mundo ideal, pero el mundo internacional nunca es ideal, es pragmático, lejos de lo ideal. Uno pensaría en temas como negociaciones, como paz, pero sobre todo nos deja la idea de que tenemos que aprender a ser tolerantes, a entender a los demás desde su visión y no tratar de imponernos. Y esto va para ellos también. Ellos tienen que aprender que no puede haber imposiciones en Occidente de estas religiones de ellos, por más de que ellos así lo crean. Pero desafortunadamente son lecciones que en su mayoría caerán en oídos sordos, porque en el mundo del poder, en el mundo del poder militar, político y de los intereses realistas y pragmáticos del sistema internacional, estas ideas no tienen mucho futuro. Doctora, ¿esto cómo afecta a un país como Colombia, que a menudo pone su cuota de sangre por cuenta del terrorismo? Colombia es un país que ha sufrido no solo de terrorismo, ha sufrido conflicto y violencia, lo cual nos pone en una situación distinta a la de muchos otros países. Pero yo creo que estamos en un momento en el que algo hemos aprendido en los últimos años de paz y de negociación. Y después de ver lo que puede pasar en 20 años al otro lado del mundo, yo creo que es momento de un poco contar lo que tenemos y darnos cuenta de que tenemos mucho más que otros países y aprovechar esa ventaja y apoyar todos estos procesos que nos pueden llevar a la paz para una nueva generación, que no nos toque, como les ha tocado a los afganos, vivir conflicto, generación, conflicto y salir corriendo. Pensemos en la paz como una opción de vida, como la opción de vida para Colombia. Como la opción de vida, sí, señora. En apoyar esos procesos.
Pues, doctora María Teresa Aya, usted ha sido muy amable. De verdad que nos ha gustado tenerla en este programa porque nos ha ayudado a entender un poco más, a contextualizar esta terrible tragedia para la humanidad que cumple 20 años mañana. Muchas gracias por su tiempo aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Daniela, y buenas noches a todos. Así terminamos esta emisión de Sala de Prensa. Gracias por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buena noche.